Como resultado de la pandemia de COVID-19, el número de casos de depresión, aislamiento y desinterés estudiantil aumentó. Por eso ahora, con el semáforo epidemiológico y la apertura de las escuelas, es de suma importancia la socialización, ya que promueve una sensación de bienestar y felicidad que ayudan al cuerpo a tener un efecto positivo a nivel cardíaco e incluso refuerza el sistema inmune incrementando las células de defensa. Asimismo, la socialización ayuda a que las personas tengan más iniciativa para ver a sus amigos o seres queridos en facultades o planteles y así ellos puedan incrementar el interés estudiantil. La vinculación social, algo que caracteriza al ser humano por naturaleza, que se refleja en nuestras jornadas diarias en las que compartimos espacio e información con más de una persona, se vio alterada. Esto tuvo un impacto importante, ya que según la neurociencia, la falta de contacto social aumenta la actividad de vías relacionadas con el estrés, alterando nuestra salud mental y nuestra capacidad de adaptación. Sin embargo, la tecnología y su oferta de aplicaciones nos permitieron mantener nuestras actividades diarias de alguna manera. Estas herramientas fueron útiles para continuar estudiando, trabajando, cocinando, ejercitándonos, comunicándonos con personas a través de una pantalla, además de la compañía de nuestras mascotas. Estos elementos llegaron a nuestras vidas para entender que el vínculo físico y humano no son los únicos que nos permiten estar en contacto. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar. Confesiones y confusiones. Qué gusto poder estar retomando el tema que nunca se acaba, ¿eh? Para mucha gente sí se acaba. ¿Ya pasó? No, les tenemos una mala noticia. No ha pasado. Esa es la situación. De ahí la importancia y la trascendencia de estar atendiendo el tema en esta ocasión de inicio a clases, proyectos de vida, disonancia cognitiva, actos presenciales. Bueno, regreso a clases finalmente. En este proceso de resocialización está con nosotros, afortunadamente contamos con la presencia, grata presencia diría yo, de psiquicultura a través de todo este mecanismo de la maestra Rosa Mercado Sánchez, egresada de la carrera de Psicología de la Universidad Latinoamericana y egresada de la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad de Londres, adscrita como psicóloga clínica al Centro Comunitario de Salud Mental Zacatenco, SECOSAM, también desarrollada como psicoterapeuta psicoanalítica en la consulta privada. Trabaja en la escucha de problemas de depresión, ansiedad, entre trastornos del afecto. No, yo creo que si decimos todo lo que haces es impresionante. Está con nosotros Rosy, la maestra Rosa Mercado Sánchez. ¿Cómo comenzarías esto? Pues mira, yo creo que comenzaría recalcando la importancia o la relevancia que es ser ya sobrevivientes de una pandemia de esta magnitud, porque bueno, tal vez recordemos que no es la primera, ya nos tocó por ahí del 2009 la del COVID, H1N1, pero ninguna había sido como esta. Creo que esta nos tocó a nivel global, chicos, medianos, grandes. Y ha sido hasta el momento, pues como de las mayores que nos ha llevado a la reclusión, pues bueno, prácticamente 2 años, aunque ya nos estamos movilizando a lo presencial, pero vamos poco a poco. Poco a poco, esto es que antes estaba María con Juan, ahora está María con Juan y con COVID. Porque el COVID está ahí a un ladito, entonces tener precauciones, la resocialización, el reencuentro con esa otra persona y con la invitación de la presencia de ustedes en el Conócete a ti mismo. ¿Cómo es este proceso, Rosy? Pues tal vez no es cosa fácil porque hay muchas cosas que uno mismo quisiera evitar, pero no deja de ser importante. Y bueno, tal vez la única certeza con la que nos encontramos actualmente, todos, o que llegamos a compartir, es que la incertidumbre la estamos viviendo todos. Es decir, primero nos tocó enfrentarnos, o esto que despierta
la ansiedad, la angustia es porque a todos nos ha tocado enfrentarnos con la muerte, ya sea la muerte de uno mismo, la muerte de nuestros padres, la muerte de nuestros seres queridos, y de ahí partimos que no es igual o no ha sido igual como para las infancias, para los adolescentes, para los adultos mayores, y pues ahora que nos vamos reincorporando poco a poco a la vida un tanto habitual, es decir, regresamos a la escuela, regresamos al trabajo, tal vez haya situaciones en donde lo laboral vayan a ser algunas que se queden de manera híbrida, algunos días en el trabajo, algunos días home office, y en la escuela pues ya se pasaron prácticamente dos ciclos escolares en los que fue prácticamente a distancia, y poco a poco nos hemos ido reincorporando de manera híbrida, y me parece que ya este es el nuevo ciclo escolar en el que todos ya nos vamos de manera presencial a la escuela. Entonces, pues claro que se resurgen estos miedos por el contacto con el otro, pero que a la vez ya es necesario, poco a poco, con los cuidados que ya conocemos, pero es muy necesario irnos reincorporando. Maestra Rosa Mercado Sánchez, los miedos siempre han existido en las personas, los temores, con pandemia o sin pandemia. Ahora con la pandemia como que se han multiplicado estos sinsabores, estas disrupciones psíquicas, digámoslo de esta manera. Uh-huh. Es todo un reto, un innovar en nuestra resocialización. Es todo un reto. ¿Esto qué representa para el individuo? La posibilidad de salir adelante o tropezarse y retrasarse en su avance, y toda vez que acude a trabajar o a estudiar, esos tropiezos generan una falta de calidad productiva o de aprendizaje en las personas. ¿Cómo podemos atender este aspecto que está repercutiendo? Eso es indudable. Pues yo diría que hay que tomarlo con calma, uh-huh, porque está siendo complicado, es algo en lo que nos encontramos inmersos todos. A la pandemia nadie escapó y no seguimos escapando. Entonces, enfocándonos en la comunidad estudiantil, ahora que se está de regreso, creo que es importante tomar en cuenta el aspecto emocional. O sea, no es que el aspecto académico, de aprendizaje, no sea importante. Es muy importante porque han sido 2 años de aprendizaje distinto, a distancia. Sin embargo, enfrentarnos al duelo, no solamente de una pérdida de un ser querido, sino el duelo, haber perdido el ir a la escuela, el haber perdido el ir al trabajo, el haber perdido este encuentro de digamos, un poco más cercano físicamente con las otras personas. Y no hay que dejar entonces de un lado que al llegar nuevamente a la escuela, estos movimientos, estas cuestiones afectivas van a estar movilizándose constantemente. Hay que tener paciencia con los alumnos, con los niños. Es importante escucharlos, escuchar las cosas que tienen que decir, el ir reincorporándolos poco a poco a este trabajo en equipo, que ya no es ese mismo trabajo en equipo que se venía haciendo en línea, que fue pues muy efectivo durante la pandemia, pero ahora poco a poco en equipo. Sé que a lo mejor no con los cuidados y con la sana distancia, pero ir fomentando el a ti cómo te fue, tú cómo lo viviste, cómo lo estás viviendo ahora, porque hay muchas personas que regresan con muchos miedos y muchas ansiedades, entonces habrá que irlos escuchando de manera individual, si llegara a ser el caso, si es necesario referirlos a algún pues a psicoterapia, a algún lugar, e irlo platicando también de manera grupal. Creo que eso es muy importante, no hay que dejarlo escapar. Mira, maestra Rosa Mercado Sánchez, enamorarse de aquella persona es parte de vincularse y poder motivarse para vivir. No sé si sería muy atrevido decir libidinizar. ¿Qué te genera esta puntualización? Esto de libidinizar, pues la libido es un monto afectivo, una carga afectiva
que de alguna manera nos da cierta satisfacción, placer, felicidad, y no solamente es hacia las personas, lo llamaremos hacia los objetos, pudiendo ser el café que yo disfruto tomarme por la mañana, el que disfruto aún así tomarme por la tarde, el monto afectivo que yo le doy a los espacios, a la escuela, a mis compañeros, a los profesores, a las personas con las que yo me rodeo, incluyendo pues las parejas sentimentales de tipo noviazgo. El noviazgo es una parte consecuente porque eso atora para enlazarnos con el otro o la otra o con quien sea, con el otro, como otros dicen, ¿no? Para respetar todas las opiniones. Pero también existen los duelos, el duelo de los amigos y el reto de hacer nuevos amigos en un ambiente diferente. Los duelos, trabajar esto, muchos llegan a una escuela nueva, imagínate, después de, la verdad, fue mucho tiempo no estar en un aula y, caray, ¿cómo atender este aspecto? Más allá de una escuela nueva, o sea, no es como difícil imaginarse a los niños que les tocó pasar de que van al kinder, que tuvieron que aprender a ir al kinder de manera virtual desde casa, a los que les tocó terminar sus últimos 2 años, sus últimos 2 grados académicos de secundaria a distancia, o a los que les tocó empezar la preparatoria a distancia. Si de por sí iniciar algo nuevo causa cierto temor, como lo mencionaba la maestra Mariche, es normal, porque cualquier situación nueva causa pues cierta angustia, ansiedad, pero enfrentarte a eso nuevo, además desde la vivencia del COVID desde casa, pues es sumarle aún más todavía. Entonces, más allá del edificio ahí como tal de la escuela, fue adaptarte en línea a un entorno diferente, con personas que no conoces, pero que son tus compañeros y con los que te tienes que ir adaptando para ponerte de acuerdo, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer esta otra tarea, cómo le vamos a hacer con esto otro, con personas, y lo que se escucha en la clínica es ahora pues muchos trastornos por ansiedad o pánico, porque les genera mucho esto al tener que ir y reencontrarse con personas de manera física, pues que no conocían o que conocían pero a través de una pantalla. El miedo es que yo no sé si voy a ser aceptado, yo no sé si el otro allá afuera me va a tratar con cuánta delicadeza o con cuánta hostilidad. Pero estamos hablando, mira, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres hace un señalamiento muy puntual, los duelos. Diario vivimos con duelos, o cotidianamente, o cíclicamente vivimos con duelos. Estamos participando en el trabajo, en la escuela, con este proceso del duelo. Y a muchos les lastima porque no lo pueden superar. En esto radica la posibilidad de contar con recursos propios, ya sean no intelectuales, en el manejo de las emociones. No es fácil manejar las emociones. ¿Qué comentario te surgiría al respecto, maestra? Pues yo creo que esto de las emociones o los montos afectivos es de lo más difícil, porque se nos dice que una persona o que la inteligencia emocional o que uno debiera aprender a gestionar, pero nadie te dice cómo, porque no es algo fácil. Porque para cada quien o para cada uno de manera particular significa o lo asimila de una manera distinta. Entonces es verdad, todos nos enfrentamos a duelos constantes todos los días, pero algo muy importante es contar con espacios para la escucha. Es decir, eso me parece que es lo más relevante que yo podría rescatar, porque si no se habla, ahí sigue. O sea, no hablo de las cosas que me duelen, no hablo de las cosas que me causan temor, no hablo de las cosas a las que me gustaría, pero ¿cómo lo menciono si creo que me voy a sentir rechazado o simplemente cómo lo digo? Entonces, cuando tú te das cuenta que esas cosas están sucediendo contigo, están sucediendo alrededor con personas que son importantes para ti, que tú quieres, pues oye, sugiérele, ¿por qué no buscas un acompañamiento, como lo mencionaba Mariche? ¿Por qué no buscas un espacio donde tú puedas hablar y sentirte cómodo de poder hablar de todas esas cosas que no puedes hablar allá afuera con cualquier persona? Eso es
Mira, Creo yo te iba a preguntar que cómo se puede cooperar para atender las crisis en los compañeros. Y todo esto que me acabas de señalar está dando la respuesta. Sí, La herramienta de trabajo de ustedes es el hablar. Es, como dicen, la palabra, ¿no? Ustedes, esa es su herramienta de trabajo, la palabra. Y decía... generar escucha, A ver, generar dilo. espacios para la escucha. A Donde ver, es tal eso, vez uno no platícanos. habla tanto, Ajá. pero es importante que la otra persona, quien llega al consultorio, al espacio psicoanalítico, al consultorio psicológico, se le dé la oportunidad de hablar lo que quiera, lo que tenga que hablar. Y justamente de eso se trata este tema tan angustioso dentro de la pandemia, porque son situaciones que muchas veces ni el paciente ni uno mismo lo reconoce, solamente, o sea, no lo sabe siquiera describir, es que no sé qué me pasa, es que solamente siento como temblores, como que me sudan las manos, como que las cosas que te estoy diciendo parece que no tienen sentido. Justo todo eso es a lo que hay que darle un sentido, porque no te está sucediendo solo porque sí, o sea, hacerle saber que hay muchas personas que están padeciendo lo mismo y que eso, pues, como de una manera de contención tiene un nombre, pues estás teniendo cierta ansiedad, estás teniendo angustia pues vamos a ir viendo que esto de la pandemia, que esto de enfrentarte a la muerte está movilizando otras cosas que ya había, porque la pandemia llega como una crisis a enfrentarse con otras crisis que ya existían, porque ya existían muchas otras enfermedades y solamente llega a ser una más. Mira, el hecho por ejemplo, ¿se puede identificar una persona que está con esos problemas que tú señalas? Tú dices a través de la palabra, pero yo creo que la persona puede en un salón de clase estar manifestando una situación importante que puede trascender o está trascendiendo en su vida. ¿Es posible intervenir en estos casos? Por ejemplo, ¿es posible poder involucrar espacios informales fuera de la consulta entre los pares, entre sus compañeros o las redes propias de las personas? ¿Es posible? Yo creo que sí es posible y es como la sugerencia cuando no todos tienen la oportunidad, ya sea por desconocimiento o porque no sabes cómo acercarte, por miedo, por pena o porque no sabes. Uh-huh. Es muy importante que se pueda contar con redes de apoyo. Primero, como tú lo mencionabas, las cuestiones psíquicas con las que yo cuento para enfrentarme a esta situación y las otras, la red de apoyo familiar, la red de apoyo los amigos, la red de apoyo la escuela. Por eso es que yo considero muy importante que en este regreso, pues los jóvenes ya van a tener la oportunidad de reencontrarse de manera física con sus compañeros, los niños pequeños a socializar, porque muchas de las cosas, los niños pequeños, estas habilidades sociales, pues se van justo practicando o flexibilizando a través de la práctica. Yo creo que es un mensaje a todo el mundo que la niñez tiene su importancia en el mundo. No, los niños son para que se queden en casa, ya cuando crezcan pues ya nos ocuparemos de ellos. Es el momento oportuno para poderles generar esos recursos que a la larga le generarán esas fortalezas. ¿Cierto? Sí, desde pequeños. El niño pequeño, si no se le da la oportunidad de salir, todos estos 2 años ha estado en casa, su círculo, su red de apoyo ha sido la familia. Es muy bueno, pero pues somos seres sociales, ya necesita de la interacción con otros niños. La resolución de conflictos fuera de casa es... a ver, ¿qué es eso? ¿Qué traes ahí? ¿A ti qué te mandaron de desayunar? Oye, esa goma me la prestas. Oye, no, bueno, sí, pero igual la voy a tomar. Todas esas cosas que van generando conflictos con los pequeños, en casa pues se aprendió a solucionarlos. Si tienes hermanos, si bien te fue y tienes hermanos, como para peleas de hermanos, a solucionarlo en casa. O papá y mamá lo termina solucionando. Los niños tienen que aprender eso fuera de casa. Y eso es un proceso continuo de aprendizaje. Cuando se llega a la adolescencia o la juventud y están participando escolarmente, ya no están los padres. Entonces es la persona misma quien va a hacer acopio de sus propios recursos personales, intelectuales y, ojo, emocionales. Qué palabra tan difícil, ¿eh?
de verdad, de aspecto emocional. Y hay que darle la importancia que se merece, porque no solo lo intelectual, o sea, y esto que mencionas me remite a pensar lo que sucede en las escuelas, pensemos ya adolescentes, secundaria, preparatoria tal vez, donde generalmente vemos el conflicto en aquellos niños que son disruptivos, usemos esa palabra, que generan problemas, que son latosos, ruidosos, esos, pero no ponemos atención o no vemos el foco rojo con aquellos niños que son aislados, que son retraídos, un tanto introvertidos, y no es que la introversión sea mala, sino si lo ves completamente aislado es que ahí está sucediendo algo. Hay habilidades, lo tienes que incluir y no nada más poner atención donde está como lo que en teoría causa problema. Ser inclusivos. Porque algo está sucediendo con esa otra persona que no está hablando, que no se está integrando. Dime si no es cierto. Siempre existe la oportunidad para poder incidir en que se resuelvan esas problemáticas y puede uno funcionar como estudiante o como trabajador. ¿Siempre hay la oportunidad o no? Pues debería de darse la oportunidad. Ay, caray. Debería de promoverse esa oportunidad. ¿Y tú crees que la gente puede desarrollar esa capacidad para darse esa oportunidad, como señalas? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Sí. No te veo muy segura en señalarlo. Es que es complicado porque habría que darse cuenta, porque uno mismo se tiene que incluir, sentirse parte del grupo, sentir que perteneces. El sentido de pertenencia es muy importante, sobre todo en los adolescentes, aunque es algo que nos compete a todos, pero que no nada más tú te sientas parte, sino que el otro te haga parte de. Oye, Rosy, ahora habrá más introvertidos y agresivos. La oportunidad la puede crear cada quien. ¿Cómo concluirías tú? Lamentablemente estamos llegando al final de la emisión. ¿Cómo lo concluirías? Híjole, pues falta tiempo para hablarlo, pero yo diría que también hay que darse chance, hay que darse espacios para espacios recreativos, no reprocharse el no siempre ser productivo, porque a veces en este mundo tan agitado si no soy productivo, entonces estoy haciendo las cosas mal. Si no estoy aprendiendo, o sea, si no estoy siendo productivo en la escuela, si no estoy siendo productivo en el trabajo, entonces algo estoy haciendo mal. Pero no hay que olvidar que esas pequeñas cosas que parecen sin razón o sin importancia, de ahí sale, de el aburrimiento, si quieres, de ahí sale la creatividad. La creatividad, poderosa herramienta. Pues conócete a ti mismo y sigamos con esta pandemia protegiéndonos y cuidándonos. Ha sido un gran, maravilloso placer platicar contigo. En verdad es maravilloso. Maestra Rosa Mercado Sánchez, agradecerte mucho y repetimos el teléfono que señalaron hace un momento de la clínica, el 55 81 00 83 05, para quien se atrevió a decir puedo salir adelante, puedo darme la oportunidad. Conócete a ti mismo. Que sepan que hay espacios para la escucha. Eso es importante. Vamos a acompañarnos. Muchas gracias a todos, a todo el equipo de trabajo, en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, al licenciado Alfredo Pineda Sánchez, en los controles técnicos ya lo mencionamos, en la continuidad Juan Carlos Osornio, licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, un saludo muy grande, y otro extensivo a la presidenta de Psique y Cultura, Lourdes Quiroga Etienne. Soy Guillermo Carballido, no se olviden, Confesiones y Confusiones, todos los sábados a las 5 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias. Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron Confesiones, Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.